Las 9 de la mañana con 20 minutos en la metrópoli de Guadalajara. Estamos platicando con Cintia Cantero. Ella es presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco. Cintia, hace algunos días firmaron, y me parece interesante resaltar este tema, con Comce Occidente, un acuerdo de colaboración para transparentar también asuntos que tienen que ver con los empresarios y con las cúpulas empresariales. Platícanos un poquito qué fue lo que firmaron y segundo, si en realidad los empresarios están obligados a transparentar algo porque son entes privados por definición, ¿no? Sí, bueno, les comparto. Firmamos no nada más con Comce fue el pasado mes de marzo, cuando se firmó un convenio, fue el primer organismo empresarial a nivel nacional incluso en comprometerse a sumar con la transparencia. Posteriormente, un mes después, firmamos ya con las demás cúpulas empresariales como Cámara de Comercio, Coparmex, incluso el Consejo Agropecuario y CCIJ. ¿Cuál es el tema con las cúpulas empresariales o con cualquier sector del ámbito privado, ya sea persona física o jurídica? Están obligados absolutamente todos aquellos que ejerzan recurso público, que reciban y lo ejerzan. Y en este sentido, derivado de cualquier subsidio, de cualquier apoyo, etcétera. ¿Qué es a lo que nos comprometimos y por qué la firma de convenios? Bueno, prácticamente ellos se comprometen a sumar el tema de transparencia, a promover la cultura de la transparencia y del ejercicio de estos dos derechos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Pero además, Enrique, se comprometen a hacer público en sus portales de internet, a establecer un apartado de transparencia y hacer público el recurso que reciben. Y no nada más como si fuera un estado financiero, ¿no? Donde dices cuánto entra y cuánto sale, sino que a establecer exactamente la toma de decisiones que llevan a cabo con este recurso público, a quién se le entrega, cuáles son los apoyos que entre ellos mismos, entre los mismos integrantes de cada una de las cúpulas se proporciona. Esto en lo que tiene que ver con el ejercicio del recurso público. Sin embargo, también se comprometieron a publicar en este apartado de transparencia prácticamente cualquier actividad que vaya relacionado con las autoridades de cualquier ámbito de gobierno. Es decir, si firman convenios, si llevan a cabo acciones. Por ejemplo, las cúpulas empresariales participan en gran medida en los comités de adquisiciones o de obra pública de todo el estado, de los municipios y de gobierno del estado. Y en ese sentido es como cerrar la pinza en la rendición de cuentas. Por obligación, las autoridades tienen que publicar los contratos, las licitaciones, etcétera. Sin embargo, también las cúpulas empresariales van a comenzar a publicar todo aquello que tenga que ver con las representaciones de cada uno de ellos. Un ejemplo, Cámara de Comercio, tiene más de 200 representaciones en los diferentes comités. Esta actividad, insisto, como ciudadanos nos va a permitir cerrar la pinza y no nada más tener la rendición de cuentas de las autoridades, sino también del sector privado en su relación con el sector público. Ahora, dices, Presidenta, cerrar la pinza, pero bueno, yo recuerdo, ahorita decías 200 de Cámara de Comercio en específico, pero por ejemplo, el Consejo de Cámaras tiene 77 también representaciones, y a mí se me hace extraño que vemos casos de corrupción, licitaciones amañadas, problemas en la ejecución de los municipios, y ninguna denuncia. ¿No crees que en ese lado los empresarios han fallado porque pues pasa corrupción por un lado, pasan desvíos por otro y no vemos ni siquiera una denuncia de un empresario que haya salido a decir nosotros nos tocó formando parte del comité de adquisiciones que sucedieran este tipo de cosas? Bueno, prácticamente te comento que la participación del sector privado en este tipo de espacios de órganos donde se sancionan las compras o la ejecución de obras, en la mayoría de las veces era la representación única y exclusivamente como observadores. Sí. Sin embargo, se ha intentado informarles que la participación tiene que ver con una toma de decisiones que ellos están realizando. Y en este sentido, también les estamos informando que todos estos actos, de los cuales ellos son partícipes, estos actos se están dando a conocer. Anteriormente no se publicitaba
prácticamente la sanción de estos procedimientos. Actualmente debe de ser público todo el proceso, desde que se abre la licitación pública, incluso de una obra pública, por ejemplo, desde el proyecto debería de ser publicitado y generalmente no se hace. No se hace. Y en este sentido, los empresarios cuando participan en estos comités, ellos pueden exigir, ellos pueden formar parte precisamente de esta supervisión en que la autoridad tiene que hacer públicos estos documentos. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es que la participación de los empresarios en este tipo de espacios sea más proactiva, desde el punto de vista de lo que la autoridad tiene que O sea, no solo que publicitar, observen como en los comités, no solamente sino que también observen. intervengan, tomen decisiones. Exactamente, que tomen decisiones, pero además que exijan que se publicite la información de los procesos en los que están interviniendo. Sí. De esta manera, no le dejamos nada más a la autoridad la responsabilidad de que tiene que publicar eso, sino que también el sector privado se vuelve en impulsor de estas obligaciones que tiene la autoridad. Ahora, Presidenta, se ha discutido mucho del asunto 3 de 3 y algunos incluso han considerado que sería bueno incluir a los empresarios que le venden al gobierno, ¿no? Y que le venden cantidades importantes al gobierno. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tendrán que presentar su 3 de 3 estos empresarios? Bueno, prácticamente yo creo que son etapas, Enrique. Esa presentación 3 de 3 tiene que ver con una demanda de la sociedad hacia las autoridades. Lo he mencionado también en reiteradas ocasiones, ¿no? Para que exista un acto de corrupción tienen que existir las dos partes. El corrupto y el corruptor, ¿no? El corrupto y el corruptor, el sector público y el sector privado. Y en ese sentido todos nos debemos de sumar a la rendición de cuentas. Estamos arrancando con esto que tiene que ver con la presentación de las declaraciones. En la de intereses, pues prácticamente tienes que hacer relación de todas las relaciones que has tenido comerciales como funcionario público. Esto es un gran paso. En la patrimonial es prácticamente la radiografía de todos los bienes con los que cuentas al ingresar a ese puesto y de tal forma que la sociedad pueda ver cómo va evolucionando tu patrimonio. Y si está vinculado a tus ingresos, estando, ¿no? Como servidor público. Yo creo que es un paso. Con todo lo que viene del sistema anticorrupción, nacional anticorrupción, donde también se establece o se contemplan sanciones para el sector privado cuando se determine que existe un acto de corrupción, yo creo que también va a ser otro paso. Y creo que en realidad está existiendo una transición en nuestro país, en México, en cuanto a la transparencia, en cuanto a la rendición de cuentas y sobre todo en esta parte que tiene que ver con el combate a la corrupción y la impunidad, que son aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar todos. No nada más es un tema de denunciar a los funcionarios públicos, sino que, como hace un momento lo acabas de señalar, es un tema de que denunciemos y que hagamos evidente que la propia autoridad no está haciendo tampoco el trabajo y que por eso existe la impunidad. Es un tema en el que nos tenemos que sumar y, en conclusión, creo que la presentación de las declaraciones 3 de 3 de aquellos que son proveedores de gobierno o de las autoridades, pues prácticamente yo en este momento diría que la rendición de cuentas del sector privado se vería reflejado claramente en el Sistema Nacional Anticorrupción, que es como hasta este momento se ha planteado. Es decir, ahorita no lo ves conveniente. Yo no lo veo necesario. No lo veo necesario, insisto, creo que con las cuestiones que se han establecido hasta este momento de arranque y el día en que se comiencen a llevar a cabo, porque hasta este momento estamos hablando de lo que va a estar establecido en papel, para que en realidad suceda y se pueda trasladar a la práctica, faltan varios años. Y en este sentido, bueno, creo que lo importante es que en este momento tengamos una normatividad adecuada y que a partir de este momento comencemos a cambiar la parte de actividades y procesos del sector público, definitivamente marcando el paso también hacia el sector privado, y creo que puede generarse un cambio desde ese momento, sin necesidad de que en este momento le sigamos sumando más cuestiones, ¿no? Claro. Creo que fue positivo que el gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval, incluso él mismo, hicieran público su 3 de 3 y lo hicieron hace algunos días. Sin embargo, Presidenta, creo que se interpretó socialmente, y creo que esa fue la percepción de buena parte de la sociedad, de que habían simulado el ejercicio, es decir, que pues reportaban muy pocos ingresos, reportaban muy pocas propiedades, muchos ni siquiera tenían autos, es decir,
¿Crees que el hecho de que de pronto se hagan estos ejercicios para salir a la opinión pública nada más, de pronto le quitan seriedad y incluso yo creo que ilegitiman la herramienta? Bueno, sí quisiera señalar que el hecho de que exista este ejercicio a mí me parece positivo. Insisto, es un arranque, ¿no? de lo que viene. Cuando tengamos una ley, que en este caso va a ser la Ley General de Responsabilidades, que es la que está contemplando y que esperemos que pronto ya contemos con ella debidamente aprobada, bueno, esperaría yo que en esta misma ley se establezcan, y sí está contemplado así, seguimiento y auditorías a este tipo de declaraciones. De nada sirve que se presenten si no hay forma de corroborar que lo que se está manifestando es cierto. Sin embargo, en esta Ley General de Responsabilidades sí se está contemplando esta parte de auditorías y de revisión a la información que cada funcionario está estableciendo. Por eso, como ejercicio en este momento de no tener nada a tener, ya prácticamente este arranque, insisto, de no nada más del Poder Ejecutivo, también existen otros funcionarios que lo han presentado, y también quiero compartirles que por parte del ITEI hemos estado invitando, tuvimos plática con todo el Poder Judicial, con todos los magistrados, informándoles de este tema, de lo que viene a nivel nacional, de que el tarde o temprano van a ser obligatorias, y se mostraron receptivos, por lo menos ya están con el tema, contemplándolo, y bueno, que conozcan que el día de mañana todos tenemos que estar sumados en esta obligación, que esperaríamos sí sea obligación a partir de que se apruebe la ley, ¿no? Sin embargo, es estar picando piedra, prácticamente, como sucedió con la transparencia, es estar dando pasos, porque no podemos cambiar de la noche a la mañana hábitos y costumbres que han estado implementados en todo nuestro sistema por tantos años. Un paso positivo, pero es necesario la evaluación para saber si lo que están poniendo los funcionarios es real o se lo sacaron de la manga. Vamos al corte, estamos platicando con Cintia Cantero.